Seguimos con la programación de este 10º Congreso de Periodismo Digital de FOPEA y ahora vamos con una charla con un presentador en vivo que está con nosotros acá en el Jardín Botánico de la ciudad de Córdoba. Él es Juan Pablo Carranza, periodista de la sección Ciudadanos de La Voz del Interior y monitor de libertad de expresión de FOPEA en Córdoba. La temática que va a tratar esta charla con algunos entrevistados que están conectados para dialogar en vivo en este momento es la seguridad informática, la protección de los datos personales en los entornos digitales, cómo los periodistas podemos proteger nuestros datos y nuestro trabajo en estos tiempos. Vamos con Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ceci. Bueno, buenas tardes. Como decía Ceci, estamos para hablar sobre protección de datos personales, seguridad informática y periodismo. Para ello contamos con 3 invitados especialistas en la materia. Está con nosotros Irina Sternik, que es periodista especializada en tecnología y género. Se desempeña, digamos, ha trabajado como columnista de la Nación, también en Mañanas Públicas de la televisión pública. Está con nosotros también Sebastián Davidovsky, que es periodista también, columnista de La Nación, y recientemente publicó un libro sobre estafas digitales. Y por último, el abogado Andrés Piazza, que es codirector del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe. Con ellos vamos a charlar esta problemática que es muy actual, que es sobre la protección de datos personales y la seguridad informática. Cada uno va a exponer 15 minutos y después vamos a abrir a preguntas. Así que bueno, muchas gracias por estar allí. ¿Cómo están? Bueno, arranco. Dale. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la presentación. Hola a todos, a mis amigos Sebastián y Andrés, tanto tiempo. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? No sé cómo viene el orden. Como quieran, digamos. Si vos querés empezar, Irina. Bueno, voy a romper el hielo entonces. Yo tengo una presentación que armé en PowerPoint para ordenar un poco el hilo de esta pequeña charla, así que no sé si la tienen ahí, perfecto. Me puse a pensar qué es lo importante, ¿no?, para cuidar nuestros datos y qué implica en nuestra reputación que sepamos resguardar nuestros datos en las redes. Y tengo una ecuación muy simple, vamos a la segunda filmina, como dice el presidente, porque hay datos contundentes. Por un lado, en un estudio de FOPEA del año pasado, hubo 80 ataques a periodistas, 41% más respecto al 2019, y por primera vez se registra ciberpatrullaje sobre periodistas en redes sociales, pero no es que no existía antes, se registra por primera vez. Ahí vemos un tuit sobre un estudio de la UNESCO, que tiene que ver con la violencia de género y el Día Mundial de la Libertad de Prensa, porque es más fuerte la violencia contra las mujeres, y les voy a explicar por qué en las redes sociales. Según el informe Toxic Twitter que se hizo hace ya 3 años, las mujeres son agredidas cada 30 segundos en Twitter, y esta imagen que vemos, que es de una nota de perfil sobre la nota, la reacción, el estudio, digamos, el trabajo que no está más en la web porque fue dado de baja, no sabemos si es porque hackearon el sitio o porque directamente decidieron levantarlo. Volvemos a la filmina porque lo que quiero mostrarles es que hay 3 fotos. En la investigación trabajaron diferentes periodistas. Uno de los periodistas es hombre, el resto mujeres. No está mencionado en esta portada. Las fotos que ponen son de las periodistas que fueron brutalmente atacadas en las redes cuando salió esta publicación de la reacción conservadora, que puede ser criticada, por supuesto, porque tenía datos sensibles de las personas a las que mencionaba. Yo no lo pude ver porque realmente estaba de baja la investigación de la reacción conservadora, pero es cierta que la reacción conservadora existe. Ellas tuvieron que ponerle candadito a sus cuentas y ausentarse porque es muy fuerte, es muy virulento el ataque en las redes, y en general se ensaña con mujeres. A Ingrid Beck no es la primera vez que la atacan, cada vez que sucede algo relacionado con el género, como ella es la directora de la revista Barcelona, la atacan. Es muy horrible el ataque en internet, y hay veces que no estamos preparados para recibirlo. Por eso, si son periodistas, estudian periodismo o trabajan en medios de comunicación, es muy importante que ustedes sepan qué es la reputación. Y ahora sí, vamos a la siguiente
pantalla y les quiero mostrar lo que me pasó a mí hace 3 años, 4 años ya. Una vez, en 2017, más allá de las notas que yo había escrito, que no tengo nada por lo cual arrepentirme, Amalia Granata contó que le habían hackeado su mail, su cuenta de Twitter, y yo le contesté algo, pero que es insignificante, pero no lo fue después. Sí, tenía el doble factor de autenticación en su cuenta de Twitter. No sé por qué razón, después de ese tweet, me empezaron a atacar durante un mes, un ataque muy fuerte que empezó con ese tweet que puse al lado. Borré algunas cosas porque son muy fuertes. Me decía eso, ya leer eso es fuerte. Bueno, a partir de ahí, un mes, todos los días de ataques seguidos en Twitter, tratar de hackear mi cuenta de correo, todas mis redes sociales. Yo recuerdo que en ese momento estuve noches con gente ayudándome a actualizar todas las claves, porque si bien somos periodistas de tecnología, quizás en Casa de Herrero, cuchillo de palo, yo no tenía tan reforzadas o tan reforzado el nivel de seguridad en mis redes sociales y en mis cuentas como para evitar un hackeo. No me hackearon, pero fue feo. Esto es una nota de Tiempo Argentino que cuenta justamente cuál era la razón supuesta por el ataque, que era que yo había escrito una nota en La Nación sobre hackeo al Ministerio de Seguridad. Y aprendí mucho en ese tiempo. Después, cuando se me pasó el susto, empecé a dar de vez en cuando este tipo de charlas. Vamos a la siguiente pantalla. Y aprendí un montón sobre diferentes términos, como el doxing, que me sirve para englomerar todo lo que les quiero contar. El doxing es un neologismo que reúne a esta práctica de investigación que es estoquear, analizar, juntar documentos, recopilar información privada para intimidar, humillar o amenazar. Es básicamente saber buscar en Internet y con un poco de astucia e inteligencia usar esa información para intimidar al enemigo. El enemigo en este caso es a la persona a la que se le quiere agredir. Es muy común esto, y algunos de los mails que me llegaban, que están en una denuncia penal, son esos que puse, que los corté. Lo que pasa es que no hay manera de que no sean fuertes, los corten por donde los cortes. ¿Y qué hacía? Hablaba de mi apellido, de mi familia, toda la información que yo en algún momento, más allá de mi nombre, mi documento, mi dirección, toda la información que está en Internet, lo usaba para hacerme creer que me estaban vigilando, que sabían de mí más de lo que sabían. Por ejemplo, yo tenía una foto con un piano, que es este piano de acá atrás, y decía, los domingos cuando tocas el piano se puede ver la melancolía saliendo por la ventana. No tengo una ventana, pero de todos modos es bastante intimidante. Y uno, un periodista que no está ducho con toda esta información o con este tipo de ataques, realmente se asusta. Yo también me he asustado. Entonces hay cosas básicas que tenemos que hacer en nuestros dispositivos. Tomen lápiz y papel, y tengo consejos para la audiencia. En primer lugar, ver qué sabe Google de nosotros, para ver un poco qué es lo que nosotros le aportamos a las redes, ¿no? Hay que empezar a borrar un poco de información. Hay que rastrear qué claves nuestras fueron hackeadas, no porque nos hackearon a nosotros, sino porque los servicios que usábamos, por ejemplo, usábamos Canva hace 4 años, en algún momento sus bases de datos se filtraron, nuestra clave, que seguramente es la misma que usan en el resto de los servicios, fue hackeada. Es muy fácil. Entonces nos tenemos que tomar el trabajo de ver qué tenemos que cambiar, no usar nombres de hijos, hijas, familiares o mascotas en las claves, porque también es muy fácil. De hecho, con ingeniería social, que es una especie de inteligencia aplicada a hackear, se puede sacar una clave. No dar información que pueda ser usada en nuestra contra, tener cuidado cuando manejamos las redes. Cuando sucede un ataque como el que les sucedió a nuestras colegas con la reacción conservadora, pasar a cuenta privada para protegerse un poco y borrar información que nos puede jugar en contra, en el sentido de información privada de nuestro barrio, de nuestros familiares. No publicar fotos de niños o niñas en las redes sociales, porque estás exponiendo a menores de edad, y si sos un periodista tenés que resguardarlo, más allá de algo esporádico o que sea con consentimiento o niños más grandes. Bueno, no contar cosas personales ni mostrar vulnerabilidades,
porque van a ser usadas en nuestra contra. Las redes sociales las tenemos que usar de manera profesional, más allá de lo que uno desee contar. Y otra práctica que es recomendable es googlearnos y borrar información que no aporte a nuestra marca personal, como cosas que están de más. Y por último, consideraciones finales, les recomiendo que si pueden encripten los datos del celular, que se puede hacer si ustedes tienen un chip micro SD en el celular, te permite encriptar la información, entonces te roban el celular y no pueden acceder a la información, y lo mismo en la computadora. Claves actualizadas en todos los servicios, que incluyan mayúsculas, números, símbolos, y usen diferentes claves para los diferentes servicios, una para Twitter, otra para Facebook, otra para el Gmail, y traten de no usar su dirección de Gmail para, por ejemplo, el servicio de Google del celular, porque si se te pierde o si acceden, van a acceder a tu correo electrónico, que es muy importante. Entonces te podés crear otra cuenta de Gmail para poner en el celular. Es como ir sacándose pesos de encima, que si te hackean algo, vos estás tranquilo que tenés todo el circuito de seguridad armado. Hay que revisar permisos de aplicaciones, porque a veces con algunas aplicaciones que realmente no aportan nada, las queremos probar y nos olvidamos y le dejamos el acceso a Twitter o a Facebook. Bueno, ¿qué pasa? Y eso después es hackeado y acceden fácilmente a nuestros mensajes privados. Y activar la autenticación en 2 pasos en todo, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp. Esto es asociar el número de teléfono a la cuenta de correo o de Twitter, porque si te quieren blanquear y hackear, que es como pasa en la mayoría de los hackeos, que no, en realidad te detectan por fuerza bruta, por como sea, la clave, y acceden sin ningún tipo de barrera a tu cuenta. Si vos tenés asociado el número de teléfono, por lo menos tenés una barrera extra. Hacer copias de respaldo para tener un backup de la información y no perder todo en caso de emergencia. Y por último, poner alertas con tu nombre, que esto yo lo usé mucho en el momento del ataque, para estar atentos si están hablando de nosotros, si los están atacando, si tenemos que hacerle alguna denuncia, borrar algo o atender. Si somos personalidades públicas, pues estamos expuestos, tenemos que cuidar nuestra espalda y eso es nuestro nombre. Esto así ha sido todo, dejo espacio a mis compañeros y después discutimos o hay espacio para preguntas. Buenísimo, Irina, muchas gracias. Sí, ya nos están llegando las primeras preguntas que las vamos a hacer al final. Bueno, Andrés, Sebastián, ¿quién es el que quiere seguir? ¿Querés que vaya, Andrés? Dale. Bueno, hola a todos. Primero, gracias por la invitación. Bueno, a ver, a mí se me ocurrió hacer algo que tiene que ver un poco con... Dije, bueno, ¿qué siento que puedo aportarle a colegas, ¿no? Colegas de todo el país en base a, por lo menos mi experiencia, siguiendo temas que tienen que ver con seguridad informática, ¿no? Y ahí, digamos, cuando uno habla de seguridad informática, qué sé yo, hace unos años yo hablaba de seguridad informática y qué sé yo, todos pensábamos en, no sé, una película como Matrix o algo por el estilo, y ahora de repente nos encontramos con que hay gente que sin salir de su casa le vaciaron la cuenta bancaria. O sea, digo, pasamos casi sin escalas a eso en los últimos años y lamentablemente con mucho potencial de que siga sucediendo. Y lo que traté de hacer en base a esto y en base a las diferentes noticias que fueron apareciendo en diferentes secciones, porque, digo, para mí ya no se trata de tecnología, sino que yo siento que muchas veces hago policiales, o que a veces, digamos, que una empresa pierda millones de dólares o deje de operar, como pasó con Colonial en Estados Unidos y que no pueda vender petróleo, qué sé yo, pasa a ser una noticia económica muy importante, pues incluso tiene impacto en el precio del barril. Así que por eso digo que de alguna manera los temas de seguridad informática son transversales, los temas de tecnología en general son transversales a diferentes secciones, y ahí lo que se me ocurrió hacer es pensar en los errores que podemos cometer los periodistas cuando cubrimos temas que tienen que ver con temas de seguridad informática. Y ahí el primer ítem, que me gusta mucho,
es la famosa frase de cuando hay algún ataque informático, cuando creen, digamos, las fuentes policiales en este caso, que están cerca de algún delincuente o de alguien que cometió un delito, la famosa frase es tenemos la IP, ¿no? Para aquellos que no sepan, la IP identifica a un equipo dentro de una red. O sea, es básicamente como si fuera una patente, un número de documento, ¿no? Para hacer un paralelismo. Pero claro, no tiene tanta certeza como quizás pueda tener una huella dactilar en un arma. O sea, no son equivalentes como para detectar que efectivamente, por más que tenés el número del equipo o el DNI de ese equipo de donde se cometió tal o cual delito, eso significa que ahí esté la persona que lo cometió. ¿Por qué digo esto? Porque hay varios mecanismos tecnológicos que existen, como por ejemplo de enmascarar la IP o acceder a un equipo para cometerlos desde ese equipo, pero que la persona que solía operar ese equipo no haya sido la persona que está detrás de ese delito, por lo cual es básicamente una evidencia digital que en su momento, y esto hablando también con muchas fuentes judiciales, en su momento servía, o sea, vos tenías la IP y allanabas un domicilio, o sea, en un momento pasaba eso. Bueno, eso dejó de pasar, por ejemplo, ¿no? Con el paso del tiempo, porque no terminó siendo, o en muchos casos dejó de ser evidencia suficiente para que eso ocurriera. Por lo cual, para los colegas, primer error, que no cometan este error, que es, tenemos la IP, no necesariamente significa que tengan identificada a la persona. De hecho, es probable que no tenga absolutamente nada que ver, o que quizás sea una prueba muy menor en toda la evidencia y toda la prueba que tiene que recopilar la justicia a la hora de encontrar a aquel que cometió un delito. Así que tengan cuidado con esta frase. Segunda, fue un hacker, ¿no? Esto se escucha mucho. Se titula mucho, ¿no? Hackers robaron a personas, hackers hicieron caer el sistema, hackers, bueno, se escucha mucho la palabra hackers con una connotación muy negativa, y esto es un error porque básicamente quien roba cuentas o quien comete un delito, primero que son delincuentes, ¿no? Y no está mal llamarlo delincuentes a aquellos que, por ejemplo, le vaciaron la cuenta a una cuenta bancaria o le pidieron un préstamo preaprobado, por ejemplo, que es lo que está pasando mucho ahora en estos momentos, o que le están pidiendo algún tipo de dinero a cambio a alguien que le secuestraron los datos con un ataque, por ejemplo, de lo que se conoce como ransomware, que es ese ataque que encripta los archivos, no permite que... Básicamente les pone candadito a todos los archivos y para acceder a la llave los delincuentes piden plata. O sea, son delincuentes, básicamente, no son hackers. Hackers, de hecho, es una palabra que hay que cambiar, por lo menos la forma en la que se la llama, porque hackers primero es un laburo, puede ser un auditor que está tratando de verificar, por ejemplo, cuán seguro es un sistema. Hackers no tiene ninguna connotación negativa, o sea, dejen de utilizar la palabra hackers para acciones de vandalismo o acciones que tienen que ver con delitos. Un hacker no es malo, ¿sí? Segundo error que no tenemos que cometer. Tercero, acá me interesa mucho detenerme porque es algo que muchas veces me planteo, que es preguntarnos qué acciones podrían haber evitado ese fraude, ¿no? O haber evitado aquello que está sucediendo. Cuando uno se encuentra con algún tipo de delito informático, y vuelvo al ejemplo de los bancos, ¿no? Y esto que pasó mucho durante la pandemia, que es que se engañó a mucha gente con tal de que esas personas le den las claves y los delincuentes puedan acceder, por ejemplo, al home banking y a la vez vaciar las cuentas y sacar un crédito preaprobado. Ahí se pusieron en general dos focos y me parece que hay que agregar un tercero. ¿Cuáles son esos dos focos? Bueno, una pregunta era, bueno, ¿qué pasa que la gente termina dando esas claves, ¿no? Bueno, y ahí hay, si querés, varias respuestas posibles. En algunos casos necesitan una solución, el banco no se lo daba, la gente no tiene tanta experiencia, etcétera, y termina dándole la clave a alguien que piensa que es el banco. Por otro lado está el foco de los delincuentes, por supuesto, decir, bueno, ¿qué pasa con estas bandas? ¿Dónde están? ¿Cómo están operando? ¿Qué es lo que hacen? Etcétera. Y me parece que hay un tercer foco que siempre hay que prestar atención, que es qué acciones podrían haber tomado, en este caso, por ejemplo, los bancos, para evitar que esos fraudes se sigan cometiendo en la Argentina. Uno ahí podría preguntarse primero por los bancos y también podría preguntarse por el Banco Central. Y ahí me detengo. Digo, bueno, por ejemplo, los bancos
podrían entender que una persona que cobra 60.000 pesos por mes y nunca sacó un crédito preaprobado por 1.000.000 de pesos, de repente quizás suena algo como para preguntarse por qué los sistemas no detectaron o no advirtieron que una persona que normalmente no hacía esos movimientos estaba transfiriendo 1.000.000 de pesos a una cuenta externa o le estaban vaciando la cuenta. Entonces, una primera pregunta ahí es decir, bueno, espera, uno cuando habla de sistemas también tiene que pensar en usuarios y tiene que pensar en diferentes categorías, ¿no? El usuario, en este caso el cliente del banco, en otro caso los administradores, si querés, que en este caso serían los bancos, y quizás aquellos que regulan todo el sistema, que es el Banco Central. Entonces, preguntarse, según la categoría de cada uno, qué podría haber hecho, qué acciones podrían haber hecho evitar ese tipo de delito. Y ahí, por eso digo que hay que agregar este tono crítico como para preguntarse qué cosas podrían haber hecho evitar esos fraudes y preguntarse, por ejemplo, así como les decía recién, si los bancos no podrían haber establecido algún mecanismo para evitar que estos movimientos tan abultados de dinero no se lleven a cabo, o en el caso del Banco Central, por ahí que ponga alguna normativa que sea común a todos los bancos para que no sea tan fácil que los delincuentes, además de vaciarle las cuentas, no dejen endeudados a los usuarios. Esto es un ejemplo de algo que está pasando ahora, pero me parece que es una pregunta habitual que nos tenemos que hacer cada vez que hay afectados, ya sea en este caso dinero o en otros casos datos de los usuarios, para entender justamente por qué esto podría haber sido evitado y qué se está haciendo a nivel sistema para que esto no suceda. Bueno, un error habitual es no asesorarnos con especialistas independientes, que esto imagino que debe ser común a todas las áreas. Uno podría interpretar acá o sumar, qué sé yo, abogados interesados en ganar clientes de aquellos damnificados, o errores que cometemos por ahí de no asesorarnos con especialistas técnicos que nos puedan ayudar a explicar y a que nosotros como periodistas podamos ser intermediarios entre la información y la información sobre todo más técnica y los usuarios finales, ¿no? Como para tratar de ser un intermediario real entre aquello que pasó y aquello que nosotros tenemos que contar. A ver, como periodistas, por supuesto, nadie nació siendo técnico, nadie nació siendo abogado, pero lo que sí me parece que tenemos que consultar o entender, sobre todo en temas que son tan técnicos muchas veces, es entender qué está pasando y tener, bueno, fuentes confiables que nos ayuden a entender justamente qué es lo que está sucediendo. Me parece que es algo que es muy importante y que muchas veces no abunda porque muchas veces aparecen muchos interesados o en vender sus servicios o en publicitarse a sí mismos, y eso termina siendo un problema para nosotros, que tenemos que tratar de explicar qué es aquello que sucedió en términos de seguridad informática. Y acá quiero sumar también que muchas veces, así como les decía antes, bueno, nosotros quizás hacemos un poco policiales también cuando contamos estas noticias. Muchas veces la única fuente no puede ser la policía, porque probablemente es la misma que nos vaya a decir que tienen la IP, ¿no? Entonces, esas dos cosas también pasan al mismo tiempo, entonces está bueno siempre asesorarnos con especialistas independientes que puedan ayudarnos a explicar y a entender aquello que ha pasado. Y el último es el hecho de tener miedo de meternos en la Deep Web. A ver, una de las cosas que estuvo sucediendo mucho en el último tiempo es que ataques informáticos no solamente buscan dinero o sacarle dinero a las víctimas, sino que también amenazan con publicar esa información en la web, ¿no? Eso finalmente se terminó materializando en varios casos y muchas veces los periodistas, y quizás haga una generalización que como toda generalización no es del todo buena, pero tememos meternos en la Deep Web porque tememos bajarnos esos datos que se filtraron y tenerlos en nuestra computadora por miedo a que alguien nos venga a acusar a nosotros, ¿no? Que es un poco lo que le pasó a muchos investigadores en seguridad informática que al advertir sobre los riesgos de algo que estaba sucediendo, muchas veces fueron perseguidos judicialmente por esto. Bueno, nosotros de alguna manera también a veces tememos que esto nos ocurra, pero no tenemos que tener miedo, y me parece que también sirve muchas veces para entender, y siguiendo otro de los puntos, que es cómo a veces empresas o estados
que tienen información muy, pero muy sensible, qué podrían haber hecho para evitar algo que finalmente terminó ocurriendo y que nosotros, al investigar o al descargar esta información que fue filtrada en la web profunda, esa web que no está indexada por buscadores y que uno tiene que meterse a través de un software que se llama Tor, nos permite entrar ahí y nos permite dimensionar cuál es la gravedad del alcance de la filtración de datos. O sea, y acá lo que quiero decir es, no tengamos miedo de meternos en la Deep Web, nosotros somos periodistas, o sea, lo que no tenemos que hacer es, a lo sumo, compartir dónde está ese link o digamos, facilitar la llegada a que más gente llegue a esos datos, pero sí tratar de hacerle entender a los usuarios y sobre todo en términos de también víctimas de todo esto, lectores víctimas de todo esto, porque cuando se filtran datos de clientes, de usuarios, de ciudadanos, etcétera, que pueden estar comprometidos en estos listados que se están filtrando. Entonces, también como quinto punto, los invito también a no tener miedo a hacer esto y sobre todo para tratar de entender la magnitud del daño de lo que se está haciendo y también, obviamente, para tratar de informar mejor y tener información de primera mano, que es en definitiva lo que los delincuentes, en este caso, filtraron en páginas de la web profunda. Así que bueno, es un poco eso, esos 5 consejos, que se los repito rápidamente. Ojo con la IP, no es suficiente evidencia digital. Ojo con decir hacker, no es un término correcto en términos de que alguien que comete un delito es un delincuente, no es un hacker, ¿sí? Un hacker es alguien técnico, un auditor, alguien que trabaja de advertir de vulnerabilidades. ¿Qué acciones podrían haber evitado ese fraude? Que tengamos en cuenta siempre esto, qué se pudo hacer y no se hizo para evitar que más gente sea damnificada o que empresas o estados sean damnificados. No cometamos el error de no asesorarnos con especialistas independientes y que nos ayuden como fuente y no tener miedo de meternos en la Deep Web para ver qué es lo que está pasando. Muchas gracias a todos. Sebastián, muchas gracias. Ahora es el turno de Andrés y los invitamos a seguir, mientras tanto, enviándonos preguntas que cuando termine Andrés vamos a plasmarlas y preguntarles a nuestros expositores. Andrés. Bueno, muchas gracias Juan Pablo y un placer estar en este evento que la primera vez que puedo, algunas veces en los inicios de la 10ª edición, me habían invitado y no estaba en Córdoba. Hoy que estoy en Córdoba, bueno, no tiene mucho, no cambia demasiado, pero es un placer estar acá. Soy el único no periodista, quisiera aportar alguna visión enriquecedora complementaria. En particular, sí tengo mucha interacción con colegas de ustedes, algunos amigos que están aquí presentes también, en instancias en donde la agenda empieza a marcar temas y empieza a marcar por lo general vulnerabilidades de seguridad, por lo general problemas de las bases de datos estratégicas, problemas de datos personales o de privacidad o algunos otros temas. De hecho, Irina en su presentación habló de otros de los grandes debates que hacen a la política o a la regulación. Yo trabajo más en la cercanía de la política y la regulación de Internet, no tanto buscando clientes a la hora de responder, pescando clientes a la hora de responder en las notas o en estas instancias de información, pero sí más que nada tratando de colaborar a una mejor regulación, algo que la regulación de Internet o del ciberespacio viene trabajando hace, no sé, 15, 20 años, muy de a poco y muy atrás de los desafíos. Entonces, por ejemplo, Irina recién habló de los ataques a los periodistas y hay todo un debate interesante en las redes de cómo se conjuga la libertad de expresión con algunos problemas grandes en el discurso del odio, algunos problemas de agresiones tangibles que incluso pueden afectar a la libertad de expresión de los que denuncian, ¿no? Cuando reciben estas agresiones, y los pedidos de regulación que hay, e incluso todo el debate de cómo son las plataformas, aquellas que están moderando el contenido o aquellas que están haciendo el puente y siendo los que deciden qué expresión es legítima y cuál no, o cuál expresión circula y cuál no, o qué cuenta debe continuar existiendo. Y termina habiendo un ágora o un debate público intermediado por actores privados que son casi los reguladores. Pero bueno, ese tema, digamos, no es el tema del panel de hoy, pero era interesante mencionarlo, sobre todo porque hay otra cosa, ¿no?, sobre los periodistas, como ya que muchas
presentaciones veo que son como toolkits, ¿no?, para los periodistas. Hay activistas, hay todo un ecosistema de la gobernanza o la regulación de Internet. Hay activistas, hay ONGs que se dedican a dar soporte a periodistas para trabajar el tema de la libertad de expresión en las redes. Por ejemplo, Access Now, cuyo head de Policy Global es otro probable, Javier Pallero, que creo que está por ahí escuchando. Access Now tiene una línea, un help, uno busca una línea específica para periodistas en su sitio y un correo electrónico, e incluso hay otros activistas que tienen programas de aplicaciones que permiten cubrir a los periodistas manifestaciones y tener como, a veces les secuestran el celular, hay, bueno, diferentes instancias de cercenamiento de la libertad de expresión, y aplicaciones especiales para activistas o para periodistas que les permiten custodiar esa información o que les permiten detectar a las personas. Bueno, este tipo de ayudas son muy diversas, tampoco es el panel, pero es importante mencionarlo. Y Sebastián había hecho referencia a otros aspectos más sistémicos, a aspectos más de qué pasa cuando se vuelve noticia una violación de seguridad, y de eso yo sí quería referirme, de eso era un poco mi presentación inicial, sobre todo porque suele pasar permanentemente que hay noticias muy similares todas las semanas, cada vez aumenta más la frecuencia, ¿no? Entonces, entre los ransomware y los phishings, las violaciones a las vulnerabilidades de los activos estratégicos del Estado, de empresas privadas, algunas que trascienden y otras que no trascienden, ¿no? Digamos, a veces me pasa que me consultan y después ya no puedo contar, ¿no? Digamos, hay muchas más empresas privadas de las que conocemos que han sufrido ransomware o que han sido vulnerables en algún momento. Y por lo general hay una lógica bastante similar. Es una ola noticiosa, ¿no? En donde empieza, se hackeó, cuando en realidad se violentó o hubo un delito de violación de la seguridad, hay delitos informáticos, de hecho hay una ley ya que tiene 13 años en Argentina, y se hackeó un sistema de información, un discurso a lo mejor un poco apocalíptico y no muy preciso, algunos de los problemas en los que caían, en los que Sebastián, bueno, él no es, yo a veces lo sigo y no es el caso de él, pero ni de Irina tampoco, pero caen en la lógica esta de no tener información precisa o un profesional independiente o algún organismo que esté tratando de promover una regulación. Entonces su discurso es, por ejemplo, el de los abogados o el de los asociados, siempre más figuras jurídicas, siempre más tipos penales, ¿no? Digamos, crear más mercado, o el de algunas organizaciones. Hay otras organizaciones que promueven la seguridad de los navegantes y son interesantes las aproximaciones que tienen, pero a lo que quería llegar, siempre pasa que o se viola la privacidad de los ciudadanos, las leyes de protección de datos están ahí a disposición y son interesantes para tener en cuenta. Si bien Argentina tiene una ley que ya tiene más de 20 años, un régimen un poco pensado, ¿no?, para la etapa previa a las redes y al cloud, todavía está vigente, y después hay leyes de ciberdelito, hay reglamentos y autoridades sobre ciberseguridad. Yo en un minuto voy a compartir pantalla, solamente voy a dejar los slides para que el que quiera rever el video lo pueda pausar, ¿no? No es que son la guía de la exposición, pero sí mencionar que lo que suele pasar entonces es se hace un discurso casi apocalíptico, en donde no se termina sabiendo cuál es el grado de daño que hay a los datos personales de los usuarios o a los activos estratégicos de las empresas o de los estados, ¿no? Porque permanentemente está pasando que, y esta noticia cada vez aumenta en su frecuencia, ransomware a migraciones, ransomware a la policía, miles de ciudadanos afectados en el número de trámite del DNI, por ejemplo. Seguridad, violaciones a los sistemas de seguridad de una municipalidad, de un sistema de tránsito de una municipalidad, del sistema de registro ciudadano o de gobierno electrónico de una provincia, de organismos de seguridad social, y en las empresas, entidades financieras, tarjetas de crédito, tarjetas de estas que son de fidelización del consumidor, pero de consumo masivo. Hay marcas, ejemplos de cada uno de los casos todo el tiempo. Por lo general las noticias no suelen tener esa precisión y al mismo tiempo no suelen tener esa información jurídica sobre, por ejemplo, muchas veces pasa, cuando a mí me consultan, por lo general es para preguntarme si creo que hay que crear una regulación. Y por ahí lo que pasa es que hay una regulación y al mismo tiempo hay una regulación que parece también un poco como está anestesiada, ¿no? En algún punto. Anestesiada porque el discurso público incluso, a veces sí, a veces no,
permanentemente muestra que, por ejemplo, hay violaciones de la privacidad. Entonces, ayer hubo un caso de un activista que le llega desde el mismo teléfono, eso es en la provincia de Córdoba, desde el mismo teléfono un mensaje de campaña electoral y a los 6 meses un mensaje para vacunarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Primero se lo mandó un partido político, después se lo mandó desde el mismo celular el Estado, sabiendo que no se había vacunado, o sea que tiene un dato sensible de salud, que son datos personales especialmente protegidos, y esto se vuelve noticia. A veces los periodistas mismos dicen, pasa todos los días, ¿cómo diferencio? Como que está la situación de la seguridad y la privacidad está en un retroceso tan importante, si bien las normas son cada vez mayores. Los escenarios, los episodios son tantos, que a veces parece que todo da lo mismo, o a veces parece que ya no es noticia, ¿no? Entonces, en algún punto, algunas herramientas para poder cubrir estos temas. Eso sería el contenido de la conversación, no es tanta la conversación. Voy a compartir primero la pantalla porque si no, no van a poder estar cliqueando. Entonces, bueno, hay una información sobre mi afiliación, ¿no? Es el organismo IDDELAC, que trabaja en la intersección entre política, tecnología y desarrollo, y trata de llenar, digamos, como yo decía antes, hay debates de regulación de Internet o de gobernanza de Internet multisectoriales que llevan 15 años, nos vamos entendiendo bastante bien y la regulación va por otro lado bastante descoordinada. Y después también, este es otro de los principios por los cuales fundamos este organismo, la mayoría de la información de la que se nutre la regulación no está basada en evidencia, intentamos meter un granito de arena ahí, entonces por eso esta invitación también en parte cumplo un poquito de la misión que tenemos. Pero voy directo a regulaciones de privacidad y otro slide de regulaciones de seguridad más adelante. No hace falta tampoco que las cite tanto, ¿no? Hay una ley de protección de datos, hay autoridades, la Autoridad de Acceso a la Información Pública en Argentina a nivel nacional y la Dirección de Protección de Datos que depende de esa autoridad. Hay reglamentos o resoluciones sobre qué medidas deben tener la seguridad de los datos personales. Es decir, que cuando estemos analizando no hay regulación, bueno, miremos que acá hay un grupo de reglas bastante básicas en estos dos temas particulares, bastante básicas, un poco atrasadas. Hay otras leyes, por ejemplo, como la europea, que está pensada la regulación de privacidad con la lógica de cloud, con la lógica del almacenamiento. Después, bueno, también tratados como los de evaluación del impacto de derechos humanos, de la privacidad. Y en el caso de seguridad lo mismo, hay una ley de delito informático, que en realidad es cuando la seguridad se violentó, ¿no? Entonces, es delito acceder a un sistema de información, es delito acceder a comunicaciones privadas, bueno, y después hay otros delitos como delitos especiales dentro de la ley de delitos informáticos, como el grooming, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es algo que no viene tampoco al caso. Y hay autoridades de seguridad, comités de ciberseguridad, fueron cambiando. Ahora actualmente hay una dirección nacional y un CERT, un centro de respuesta a incidentes. Hay definiciones de cómo son, cuáles son las infraestructuras críticas de información, etc. Y por último, voy a dejar de compartir, tenía un agradecimiento nada más. Por último, tener en cuenta que... Okay, sí, ya sé que... Aquí estoy. Bueno, no llega a Zoom ahora, pero... Tener en cuenta que, decía, ya debería volver, ¿no? No sé. Quería decir que respecto de esas normativas, muchas veces son fácilmente consultables por los periodistas. No hace falta que los periodistas... ahí pude dejar de compartir. No hace falta que los periodistas consulten a un especialista para saber determinados trazos gruesos de esas regulaciones o determinados principios que están atrás de esas regulaciones. De hecho, muchas veces algunos periodistas que tienen ya cierto recorrido, no con tantas herramientas o con cierta superficialidad, tienen más herramientas que algunos de los especialistas que terminan consultando. No sé si les pasa a mis compañeros del panel, pero yo lo he visto a eso bastantes veces. Simplemente tener en cuenta esto, que existe una cierta regulación que está disponible y que está más fácilmente accesible de lo que creerían. Y bueno, también hay todo un debate tratando de hilar fino y de mejorar la capacidad del Estado de responder. Sí es interesante algunos conceptos más que están vinculados a este problema que yo digo que está aumentando permanentemente. Los estándares de seguridad de las bases de datos estratégicas del Estado y los estándares de seguridad de
de las bases privadas, ¿no? Aunque tengan datos personales de personas. Hay una corriente interesante. Acá no es el mismo escenario que el de lo que le dicen el extractivismo de datos de las plataformas, porque acá los usuarios no son usuarios gratuitos que aceptan sus términos y condiciones en una plataforma para poder usarla. Acá normalmente es el Estado, una municipalidad, un Estado provincial, la nación, alguna de las dependencias nacionales o varias partes del Estado que contrata cloud profesional. Entonces hay toda una tendencia. Los proveedores de cloud más importantes del mundo, de esos 3, 4 multinacionales, ya están tratando de aprender a darle servicios en la jurisdicción y fuera de este esquema extractivista, ¿no? En donde la jurisdicción está afuera y no se puede hacer justicia. A su vez hay empresas como Arsat en Argentina, como Antel en Uruguay, que están tratando de aprender a dar también servicios de cloud seguros y en la jurisdicción. Es un tema que está avanzando bastante bien, aun cuando está en el pico. ¿Sabes cómo lo veo una analogía como la de las vacunas? Estamos en el pico de casos, pero hay algunas respuestas interesantes muy, muy cerca, ¿no? Ese tema me parece que les puede ser de utilidad para cubrir estos temas. Y ya me quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. La verdad que han sido los tres muy claros. Hemos hablado, me parece, que de la problemática en los tres aspectos, digamos, de los ataques que puede sufrir un periodista, cómo trabajar una noticia con problemas de seguridad informática y también cómo abordar, digamos, qué marco legal y qué normativas tenemos para trabajar eso, ¿no? Abrimos, si quieren, a las preguntas, ¿no? Me parece que acá tengo dos que tienen que ver con los ataques que recibimos los periodistas en este caso, y voy a unir dos preguntas que llegan al panel. Dice: el hackeo a un periodista es un intento por neutralizarlo, es un ataque a la libertad de expresión. ¿Por qué son pocos los que denuncian estas situaciones?, preguntan. Y yo lo voy a relacionar con otra que está un poquito más abajo, que dice: ¿los periodistas se autocensuran en las redes para evitar este tipo de ataques? Si es así, ¿no es una victoria de los agresores? No sé por ahí si quieren, Irina o Sebastián, empezar respondiendo este tipo de preguntas. Bueno, sí, es un ataque exitoso, porque creo que muchas veces para evitar el malestar que genera que nos troleen en Internet, el periodista se autocensura o evita debatir. Es muy trabajoso mantener el perfil alto en las redes gratuitamente sin pasarla mal. Y no denuncian porque realmente creo que no consideran que es tan grave como para denunciar, pero deberían hacerlo. Como que hay una mezcla de desconocimiento, miedo y también, sí, vagancia, por decirlo de alguna manera, porque vos para hacer una denuncia tenés que, bueno, no solamente movilizarte antes de la pandemia hasta el juzgado, sino que tenés que imprimir absolutamente todo lo que llega, y cada vez que te llega, imprimirlo de nuevo, ir, y requiere mucha constancia y seguridad. No sé, Seba, si vos querés agregar algo. Sí, a ver, sí creo obviamente que el principal objetivo de alguien que ataca es justamente evitar justamente que la otra persona, en este caso, opine o limite sus opiniones, por lo menos bajo esa plataforma, ¿no? Que también tiene sus características, ¿no? Que es una plataforma en la cual uno dice, bueno, voy a debatir o voy a exponer mis ideas, y sin embargo son bastante acotados los espacios, los momentos, ¿no? De 280 caracteres o alguna charla que deviene después en chicana. Muchas veces me pregunto si es el mejor lugar para la discusión política, ¿no? Pero claramente me parece que lo que no tenemos que... O sea, sí creo, siguiendo la pregunta, que una victoria o un triunfo de aquel que ataca es que el periodista la próxima vez piense dos veces si va a decir lo que quiere decir, ¿no? Porque no es pensar dos veces antes de decirlo, es pensar, lo va a seguir pensando, el tema es si lo va a decir, ¿no? Entonces me parece que contra eso, sí, me parece que en ese sentido a veces es una pena, porque yo sí creo en la construcción de las opiniones, ¿no? Una construcción colectiva, el intercambio, etcétera, ¿no? Incluso aún en la disidencia, pero queda tan tapada a veces la disidencia respetuosa por esos ataques o por esas malas maneras de comunicación o de relación,
que finalmente aquello que prometía ser un intercambio o una construcción o debates en disidencia terminan siendo agresiones o intentos por callar las distintas ideas. Entonces, en ese sentido, es bastante lamentable y es innegable que eso nos está pasando muchas veces como periodistas, que, bueno, ¿para qué? Ahora, ¿no? Como esa cosa de pensar dos veces si vamos a decir lo que seguimos pensando, ¿no? Y eso no está bueno que pase, y me parece que hay que luchar también contra eso, ¿no? Y poner a la vez mucha energía para que eso no ocurra. Agregar un matiz en eso, hay parte del discurso en donde ve reacciones frente a periodistas y a otros para actores de las redes, pero total, pasa mucho a los periodistas, ¿no? En donde el ataque está dentro de la libertad de expresión, porque es simplemente la muestra por ahí irrespetuosa del disenso. Y hay herramientas en las propias redes para poder ir filtrando esto, pero bueno, es seguramente muy desgastante y complicado. Hay otra dimensión en donde ya hay, no sé, amenazas que cercenan la libertad de manera más profunda, en donde el anonimato pareciera que genera una sensación de falta de capacidad de encontrarlos. Hay fiscalías especializadas en delitos informáticos, hay forma de encontrar a quienes amenazan o a quienes claro, estas agresiones. Entonces, por un lado hay una parte en donde hay derecho a la libertad de expresión, o bueno, uno puede bloquear o puede pedir si hay algún posteo que debe ser sancionado. Y hay otra dimensión en donde es importante saber que pueden denunciar y que pueden tener éxito con la denuncia. Ya distinto es si hay una causa armada o alguna de estas cosas que pasó en algunos activistas que denunciaron temas de violaciones a algunos activos del Estado, pero bueno, ya estos son problemas mayores, pero es bastante más fácil de lo que creen encontrar al que te está amenazando, al que te está insultando. No tiene sentido para el derecho, pero para el que está amenazando se lo puede encontrar. Entonces, eso de luchar, que decía Sebastián, reforzarlo por ese lado. Está bien. Y en ese sentido les quería preguntar si ustedes ven que esto es parte del contexto global o tiene que ver con la grieta política que vivimos. ¿Este tipo de ataque se da en Argentina solamente o es una dinámica propia de las redes en todo el mundo? Si quieren arranco, claramente no somos particulares ni especiales, me parece, en ese sentido, ¿no? Creo que también alentado por procesos políticos a veces un poco más o menos vehementes, dependiendo del país, ¿no? Pero me parece que sí es una práctica que se está repitiendo, ¿no? Una forma de debate o de comunicación que me parece que lamentablemente en algunos aspectos llegó para quedarse. Y digo en algunos aspectos porque realmente no todo es así tampoco, ¿no? Porque parece... O sea, la violencia en general toma mucho la centralidad y es muy difícil cuando un escenario se vuelve violento hablar de otras cosas, ¿no? Entonces es muy difícil salir de ahí. Pero no me parece que sea el único tampoco escenario. Y en ese sentido me parece que no hay ninguna... Digamos, tendrá sus condimentos propios de la grieta local y las diferencias ideológicas locales o los distintos debates que están en agenda, pero me parece que es no es para nada un fenómeno local, es claramente un fenómeno completamente global y que pasa con las particularidades de cada país. Yo creo que hoy la discusión está teñida de fake news, como que estamos debatiendo cosas que son mentiras ya. Y tiene que ver un poco con el COVID, y esto sí pasa en todo el mundo, por ejemplo. Ahora la discusión con AstraZeneca, que en Chile se prohibió y que entonces que acá, que hoy estaban investigando las comunicaciones del gobierno, que se robaron las vacunas, que es como un ida y vuelta constante de informaciones que no son ciertas y que no hay discusión concreta. Entonces sí, es una grieta que se replica en todo el mundo por el mismo tema. Acá es la vacuna, en Chile es otra vacuna y es la misma receta en los diferentes países. Me parece que tiene que ver con las redes y que espero que evolucione, a menos que nos vayamos de las redes, ¿no? Espero que no sea así, pero es algo bastante trágico en un punto porque es agotador y como periodistas no podemos estar combatiendo contra ese gigante que es la infodemia. Coincido con ambos. Para decirlo corto, tiene un término en inglés, el chilling effect, es esto de lo que estábamos hablando, existe en todo el mundo, está
disuasión de quien ejerce la libertad de expresión. Es un problema mucho más serio en Centroamérica, en algunos países andinos y en otras partes del mundo, ni hablar de países orientales, que lo que es en Argentina. Ahora, decir esto suena indulgente y es mejor no hablar de los que están peor. Tenemos que resolver muchos problemas. Lo de la desinformación, lo mismo, es un problema global, serio, importante, digamos, que tiene muchas aristas, porque no podemos pedirle a las plataformas que sean los que eliminen la desinformación. Serían no solo gatekeepers, sino los fact-checkers, empresas privadas en otras jurisdicciones. Eso sería un tema, hay que evolucionar ahí, pero los dos son problemas globales en donde no estamos, no quiero ser indulgente, pero no estamos tan mal como podríamos pensar. Bien. Nos llega una pregunta que tiene que ver con, nos dice, ¿dónde se puede denunciar un ataque cibernético? Y ahí yo le agregaría, digamos, si pueden contar cómo fue la experiencia de cubrir, bueno, en el caso tuyo, Irina, digamos, el hackeo a las cuentas del Ministerio de Seguridad, porque implica otro tipo de responsabilidad y otro tipo de, de chequeos al que por ahí no estamos tan acostumbrados los periodistas. Entonces por ahí nos parece que estamos caminando sobre un terreno medio desconocido. Entonces, bueno, preguntarles dónde se puede denunciar un ataque cibernético y si nos pueden contar cómo trabajan ustedes, y Andrés, un poco qué resguardo legal tenemos los periodistas al acceder a ese tipo de información que por ahí se filtra o a la que podemos acceder los periodistas. El ataque informático, según el tipo de ataque, lo denunciás o en la comisaría o en la unidad fiscal de delitos informáticos. Depende el ataque, pero hay un montón de lugares según también el lugar del país. En el caso del ataque, el hackeo al Ministerio de Seguridad, me llegó un mail con un link público, o sea, el link, los archivos estaban publicados en la web, no en la deep web. Accedí, los visualizo, le aviso al Ministerio de Seguridad que estaban esos archivos en ese link y le doy tiempo a que los baje y después hago la nota, y en la nota no publico ningún dato sensible relacionado a los archivos que visualicé. Después tuve un montón de colegas que me pedían los archivos, no son archivos que se puedan enviar, lo que decía Seba antes, hay que tener responsabilidad sobre la información, no divulgar el link, ni siquiera un colega, porque es algo que no debería estar en internet. Si vos te lo bajaste, bueno, lo ves y lo vi a partir de un navegador con navegación segura, una especie de Brave, que es un navegador que tiene como un Tor adentro, y bueno, y realmente me quedé tranquila porque lo comuniqué al Ministerio de Seguridad y además lo hablé con mi editor. Después sí tomé los resguardos del caso, que fue denunciar en la justicia todo lo que había pasado y absolutamente todos los ataques. En ese momento yo recibí el apoyo del CELS, de CIPREVA, de FOPEA, de la Red Argentina de Periodistas de Género, al punto de que me ofrecieron ponerme custodia policial, porque era como un ataque constante, y de Amnistía Internacional, no sé si lo dije, bueno, y en ese momento fue que pararon, como que llegaron a ese punto y con todo ese apoyo desistieron del ataque. Bueno, mira, en términos legales creo que Andrés seguro va a saber mejor que yo, pero a mí una cosa que me resulta muy curiosa muchas veces con el tema, a mí me interesa mucho el foco de la dimensión humana, ¿no? De los engaños informáticos. Porque digo, uno puede pensarlo en bits, ¿no? Y decir, bueno, espera, a ver qué es lo que sucedió, uy, te encriptaron los archivos, ya no puedes acceder. No, bueno, pero eso significa que una pyme o una empresa chiquita no pueda facturar, no pueda acceder a sus productos, o que de repente a alguien le vacíen la cuenta bancaria. ¿Qué significa eso? Que te sacaron los ahorros de toda tu vida. O sea, es exactamente lo mismo que un robo, digamos, cuando alguien sacó del banco una guita y lo esperaron afuera. Pero en este caso, potenciado por unas características que a mí de lo que tiene que ver con el mundo digital y la seguridad informática a mí me interesan mucho, que son básicamente que nunca, digamos, en los engaños digitales que a mí me interesan cubrir, nunca hay encuentro entre víctima y victimario, es decir, no se encuentran nunca físicamente uno y otro, que en el mundo digital a los delincuentes eso les permite tener una escala mucho mayor, porque vos
en el mundo físico no puedes estar robándole a alguien en Córdoba capital y en Buenos Aires al mismo tiempo, y en el mundo digital sí. Y no solamente dentro de un mismo país, sino dentro de distintas partes del mundo, y todo de vuelta al mismo tiempo. Entonces, esa dimensión que hace que los delitos digitales hayan crecido también muchísimo en el último tiempo, sobre todo con el confinamiento, a mí es una dimensión que por lo menos me llama muchísimo la atención y que en algún punto me genera algún tipo de desvelo en términos de hasta dónde puede llegar. Y cuando muchas veces pregunto, ¿no?, a las víctimas con las que le pregunto, bueno, ¿cómo fue que te pasó? ¿En qué momento? Y ahí me encuentro con algo que también es interesante, que es, uno hoy puede pensar que antes de salir de su casa uno sabe que va a cerrar la puerta con llave, le va a poner la cerradura, cuando vaya a cruzar en la esquina va a fijarse que el semáforo está en rojo y cruzar, o sea, ya conoce varios códigos. Y en el mundo digital lo que me encuentro es eso, ¿no? Como, o sea, de repente lo que a mí me gusta llamar un exilio analógico más que una transformación digital, que es esta migración forzada de un montón de gente que tuvo que ir a utilizar home banking, a utilizar herramientas, empresas que tuvieron que utilizar teletrabajo y atomizar a sus empleados en diferentes hogares más que en una oficina. Digo, toda esa transformación, y a la vez también esta forma de vida que tenemos con el mundo digital, que es esta idea de solucionar todo el tiempo cosas, ¿no? Y resolverlas, aún si estamos en la cama tirados, en el baño, o no sé, o hablando con amigos. Y todas esas cosas que confluyen para que quizás le prestemos poca atención a lo que estamos haciendo en el mundo digital y no nos cuestionemos a veces algunas cosas que pueden ser determinantes para que terminen sucediendo delitos. Entonces, ahí encuentro como toda una confluencia entre el potencial que tienen los delincuentes y la forma de vida que tenemos nosotros, que hacen que estos delitos, o por lo menos viéndolo en perspectiva, puedan seguir creciendo, lamentablemente. Y por otro lado, del otro lado, encuentro que cuando vas a la justicia o cuando vas a la comisaría, que deberían ser, una comisaría debería ser un primer lugar donde uno podría denunciar algún tipo de delito digital, te das cuenta que no hay demasiada preparación, ¿no? Como que hay muchas comisarías que rechazan y dicen, ¿sabes qué? Acá no podés denunciar eso tenés que ir a la oficina de delitos informáticos, porque parece que es una oficina aparte. Y así como yo les decía al principio que así como en el periodismo se metió la tecnología en diferentes secciones, todavía la tecnología o la capacitación de lo digital no se metió en diferentes partes de la justicia, y no se metió tampoco en las comisarías. Entonces te dicen, no tengo idea, che, ¿qué es eso? ¿Qué es un hack? ¿Cómo un hack? ¿Cómo te roban las cuentas bancarias? ¿Pero que fuiste al banco, sacaste la plata? No. O sea, no salí de mi casa, pero bueno, me pasó igual, te quiero denunciar. No, eso tenés que ir a la oficina. Entonces, pasa mucho eso, que me parece que uno puede decir, bueno, tienen que ir a estos lugares a denunciar, y yo, de hecho, muchas víctimas le digo, ¿hiciste la denuncia en la comisaría? Sí, pero no me la tomaron. O fueron y quizás tuvieron la suerte, pero después por ahí no siguieron investigando. Entonces, me parece que ahí también, en todo este contexto que les acabo de describir, de crecientes delitos informáticos, te encuentra también con una situación para la cual muchas veces no estamos preparados, o el Estado mismo no está preparado para responder a esta creciente demanda también de gente damnificada, ¿no? Entonces me parece que ahí hay todo un tema para todavía trabajar de acá a futuro. Bueno, un complemento. Totalmente de acuerdo con lo que han expresado ambos, en particular con esto último de que desde la dimensión humana también me importa más también, y la verdad que es un poco desanimante, pero sí, el sistema no está tan preparado. Sobre todo en aquellos delitos en donde se usa la tecnología, pero son delitos normales. Porque pasa que están los delitos informáticos que son específicos, tipo penales, y después están el resto, cualquier amenaza que puede hacerse usando un dispositivo, o cualquier daño que se pueda crear, es un delito que ya existía, o las estafas ni hablar. Entonces, debería estar el sistema preparado y no lo está tanto. Es interesante saber que en las fiscalías especializadas de delitos informáticos, la de Cava, de Daniela Dupuy, se puede denunciar online. En la de Córdoba es un poco más difícil, pero también hay una oficina especial. Varias provincias tienen esto en Argentina, y al mismo tiempo
tener en cuenta que respecto de los casos en donde el dinero o en las entidades financieras, el daño es solo dinero, que digo, es el más difícil de rastrear después porque es fungible. No es lo mismo que cuando te roban el auto, que lo podés encontrar o que de última el seguro lo paga. La mayoría de los casos, o en la mayoría de las estafas, este phishing sucede cuando alguien le dio las claves o cuando alguien cometió alguno de esos errores porque no estamos tan preparados, como decía Sebastián, como en la calle o como en el semáforo. Sin embargo, y entonces ahí la entidad financiera tiene la respuesta automática de deslinde de responsabilidad, hacer la denuncia, y cuando sepas quién es, y cuando sepas, y cuando logres poner un abogado particular para que haga la querella particular y terminen de encontrar no solo a quién tiene la IP, sino a quién fue el delincuente o la organización delictiva, vas a obtener tu dinero. Es muy difícil de satisfacer y de resolver ese problema. Ahora, las entidades financieras que también tienen obligaciones de mejorar en la seguridad, están empezando a responder, está empezando a haber un incipiente cuestionamiento de esto del deslinde de responsabilidad solo porque hubo entrega de datos o porque hubo alguna negligencia de parte del usuario, y ya están habiendo, de hecho, en la post-pandemia o en el inicio, en el segundo año de la pandemia, están habiendo crecimientos exponenciales de los casos y ya están habiendo medidas cautelares de jueces que dicen devuélvanle los ahorros que tenía y después decidamos qué terminó pasando. El banco a veces no tuvo todas las medidas de seguridad, entonces si bien hubo una negligencia, el banco está también obligado a responder a veces. Hay veces que no. Y también tener en cuenta que las entidades financieras son relaciones de consumidor. Defensa del consumidor puede ser una herramienta para poder buscar por ahí alguna respuesta. No es tampoco tan eficaz, pero por lo menos la prueba está invertida, la carga de la prueba está invertida. ¿Qué quiere decir? Que yo digo, no hubo negligencia mía o hubo algún problema con la seguridad y me vaciaron la cuenta, se genera un expediente en defensa del consumidor y el banco es el que tiene que decir, miren, no, acá la cadena estuvo perfecta, esto se trazó de esta manera y no hubo ninguna violación. Recién ahí está la negligencia nuestra o del usuario. Si hubo algún problema en la cadena, o si el banco, por ejemplo, no se dio cuenta del ejemplo que ponía Sebastián recién, era inverosímil que esa persona pidiera el crédito y sin embargo se lo dieron, la carga de la prueba es del banco de decir que lo hizo bien. Y obviamente que tiene que ser del banco si es el que tiene el sistema de seguridad de la información. Entonces, ese es un buen dato para persistir por el lado de defensa del consumidor. Eso funciona bastante bien en Argentina. Bien. Bueno, ya para ir cerrando, por ahí puede ser la penúltima o la última, de acuerdo con el tiempo que tengamos, nos quedan 10 minutos para cerrar la charla. Nos preguntan, digamos, este tema que tiene que ver con la aceleración de los procesos digitales durante la pandemia. Entonces nos preguntan, me parece que es extensible a todas las otras entidades e inclusive a las entidades públicas. Dicen, si ustedes creen que la Organización Mundial de la Salud, hoy en el foco, digamos, de atención del mundo por la pandemia, creen que tuvo que maximizar su seguridad informática. Me parece que esto es extrapolable a otras entidades gubernamentales y otro tipo de, bueno, hablábamos recién de los bancos, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que se tiene que hacer en esos casos y si se han mejorado las condiciones de seguridad? Si quieren empiezo un poco con panorama de lo que veo. A ver, me parece que como en todo hubo más necesidad de adopción de herramientas que de preocupación por la seguridad. Eso está clarísimo, ¿no? Lo primero era, las clases las seguimos por Zoom, el trabajo lo seguimos por Zoom, Google Meet, etcétera. Y todo era como adopción de herramientas, ¿no? Como, bueno, los bancos están cerrados, pasamos al home banking. O sea, todo tuvo que ver con una migración forzada y tratar de mantener la operación como estaba antes, pero de forma remota, ¿no? Me parece que eso es como una primera etapa. Sí, por supuesto que hubo mucho, de hecho hubo algunos ataques a algunos laboratorios donde en algún momento se amenazaba con publicar la fórmula de las vacunas, etcétera, ¿no? Que fue un momento interesante. Pero sí, por supuesto que todo esto, digamos, y lo pienso también, no sé, hace poquito salió una ley de teletrabajo que se votó en el Congreso y donde uno de los ítems del teletrabajo dice que los empleadores tienen que garantizar también, tienen que ser los garantes de que esa información que ahora va a estar en cada una de las casas, imagínate un tesorero en una casa, ¿no? Digo, no sé, por decir algo que se me ocurre.
tienen que ser garantes de que esa información esté a resguardo, ¿no? Digo, también. Y habilitar todo eso. Pero me parece que todavía falta mucho, o sea, realmente, ¿no? Me parece que sin dudas es un momento, bueno, un momento bisagra en términos de adopción de herramientas digitales, como si querés, como lo más visible, y por otro lado lo que está detrás, que es el miedo a que toda esa información que ahora está distribuida se filtre, ¿no? O desaparezca o caiga en manos de terceros. Entonces, yo creo en ese sentido que todavía falta muchísimo. O sea, que la primera etapa, que era, bueno, fijémonos cómo seguir operando, es la que más o menos estamos viviendo, pero que la etapa que tiene que ver mucho con la seguridad o el resguardo o la preocupación con todo eso, no me atrevería a decir que esté, incluso en algunos casos, ni siquiera empezada. No con respecto a la Organización Mundial de la Salud, pero sí con Andrés, estuvimos hablando mucho el año pasado al respecto de la aplicación Cuidar, que generó mucho revuelo al principio, porque supuestamente era obligatoria y eran nuestros datos, aplicaciones por el estilo que se usaron en todo el mundo, para algunas detectar contactos estrechos y otras simplemente para hacer un autotest. Con respecto a eso y con respecto a las aplicaciones de las obras sociales o prepagas, que incorporaron servicios de telemedicina, realmente era muy precaria la tecnología que utilizan y creo que si bien estamos lejos, se aceleró mucho el año pasado y se avanzó. Por un lado, la aplicación Cuidar no es obligatoria, directamente yo creo que ahí soltaron para no tener más problemas, y las prepagas y las medicinas privadas, bueno, de a poco están implementando sistemas y le tiró la pelota a Andrés. Bueno, sí, es cierto que hubo algunos avances en este último año. El inicio de la pandemia nos encontró con esos periodos de excepcionalidad en donde las garantías, sobre todo de protección de datos, se vuelven de segundo plano, de segundo orden, por ejemplo, con el traceo de contactos o alguna de estas aplicaciones. Fueron criticadas. Yo no fui de los más vocales criticándolas porque la verdad es que no me animo a decir dónde está exactamente el punto, el equilibrio entre la necesidad de resolver un problema que nunca vivimos de la pandemia y entre estos derechos de seguridad, de protección de datos. Sí me animo a decir otras cosas que me parece que están ahí como en el tintero. La conectividad se está estandarizando, o hay cierto consenso de cómo tiene que ser la conectividad. Hay un concepto ya internacional que se llama conectividad significativa, meaningful connectivity, que habla de, bueno, en diferentes momentos tecnológicos, en diferentes estadios, lo que hace falta para tener una conectividad real. Entonces, si bien tenemos 80% de penetración de Internet, si nos ponemos a medir cuáles son redes de 4G de buen alcance en el territorio o fibra al hogar, como la que tenemos en los centros urbanos, el porcentaje está inferior al 40%, en el caso de 4G no, pero todavía falta para penetrar en la totalidad del territorio, y eso va a necesitar continuar, y hoy realmente hubo una aceleración de las brechas respecto de educación, respecto de salud, en cuanto a, o por ejemplo, a enterarse y poder inscribirse en las vacunas. Las brechas, la que la llamamos la brecha digital, se profundizó en ese aspecto. Si bien aprendimos a resolver el problema, no aprendimos a resolverlo para todos, y ese para todos se volvió cada vez más importante, el salto cada vez más alto. Casi diría yo que el Estado hoy no solamente son personas y procesos, sino servidores con información, y casi que no se puede ejercer la ciudadanía si no se tiene esa conectividad. Entonces ese es un tema central. Y respecto de la seguridad, entiendo que está faltando una aproximación sistémica y cuidada a, por ejemplo, cuidar los activos. No es solamente desde la protección de los datos para la información privada de si yo me vacuné o no, o de si yo me contagié o no, como dato personal, sino el Estado cuidando lo que va haciendo, cuidando el registro civil, cuidando la digitalización de sus servicios, y las empresas también lo mismo, con las empresas de medicina u otras, las educativas, con los activos que van construyendo, no están en manos de multinacionales sin buena legislación, o están en manos de un mecanismo no muy pensado de cómo se debe resguardar. Si bien están creándose soluciones, es casi el peor momento, y me parece que no en vano es el récord de casos de delitos o de vulnerabilidades que mencionábamos antes. Es porque hay un aumento de la digitalización sin ese cuidado, ¿no? Entonces, bueno, lo cierro por ahí.
Bien. Bueno, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos. Nos llega una pregunta que está buena por ahí. Les puedo pedir tips. Algo de esto hablamos, pero me parece que estaría bueno recordarlo porque han surgido varias de estas preguntas que tienen que ver con cómo informar sobre asuntos de privacidad de datos para no exponer más aún a los posibles afectados. Me parece que si podemos hacer 3 tips cada uno de consejos de cómo hacerlo y ya cerramos para entregar en horario, estaríamos buenísimos. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Creo que privacidad y seguridad van de la mano. Si van a publicar algo, siempre borren arroba, datos personales, traten de que no salga la captura de pantalla, información de la otra persona, sea quien sea, y también blurren la foto, si se trata de un menor de edad, y también si se trata de una persona que no tiene por qué ser escrachada o no es el motivo, porque eso también pasa mucho en las redes, que no nos damos cuenta y escrachamos, retuiteamos. Mucho cuidado con respecto a la información que publicamos y sobre todo en una nota. Pensarlo 2 veces, básicamente, y también pensar antes de retuitear. Cuando nos piden para apoyar una causa que retuiteemos algo, hay que chequearlo, y si no tenés el tiempo de chequearlo, no lo hagas. Bueno, yo sumo algo que Irina dijo antes, que estaba muy bien como procedimiento, que es esto de me enteré que hay una filtración, avisar a la dependencia, ¿no? Antes de publicarlo. Me parece como una muy buena práctica. Y me parece que, digamos, un poco siguiendo también la línea de Irina, entender la importancia de estar del lado de las víctimas, ¿no? Entender quiénes son las víctimas y protegerlas, aun cuando sus historias nos sirven para contar algo que está pasando y que pueda ayudar a que otras potenciales víctimas no caigan en todo eso. Me parece que esas son 2 cosas que a mí se me ocurren como 2 tips interesantes como para pensar cómo manejamos la información, ¿no? Avisar a dependencias públicas donde entendés que hay un potencial riesgo que puede ser todavía más grande, como para que quizás ese link se baje o entiendan que vos estás trabajando en eso para justamente advertir que esto puede ser peligroso o contar algo que realmente es una falencia muy importante del Estado en ese caso. Y me parece que lo otro es, sobre todo, entender siempre el lugar de las víctimas, ¿no? Que a veces me parece que lo más importante siempre es proteger la identidad de las víctimas, entender que acaban de ser damnificadas o violadas en algún punto, ya sea en su intimidad o en su caja de seguridad, y que me parece que son a quienes, como periodistas, sin dejar de contar la historia, son a quien debemos proteger cuando contamos esas historias. Es difícil agregar valor, me parece que está bien cubierto la respuesta. Sí, 1 minuto para hacer referencia a algo que me parece importante tener en cuenta, es más legal. La tenencia en manos de un periodista no es delito de ninguna manera, no pueden tener un problema, salvo que alguien le arme una causa, pero digamos que no hay ninguno, salvo en una parte que es la tenencia de lo que le dicen mal llamado pornografía infantil, ¿no? Las imágenes no consentidas de menores, de niñas y adolescentes. Tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde están en mayoría de los servidores, la tenencia es delito. No tengo claro, me parece que no es la mejor respuesta que sea delito, pero ya está, es delito, está tipificado. Igualmente me parece que un periodista podría poder repeler una acción penal si alguien le dice, tenés en tu computadora imágenes en ocasión de informar. Sin embargo, ahí sí es donde yo tendría cuidado, si fuera periodista, de tener almacenada este tipo de material, porque puede ser un disgusto grande, aunque después uno pueda demostrar que no, que esa tenencia estaba en ocasión o que había alguna excepción. Pero hay responsabilidad penal y ahí sí puede haber problemas. Me ha pasado incluso empresas de inteligencia artificial, de software, que entrenan algoritmos para combatir esto. Para entrenar el algoritmo hay que almacenarlo y puede haber problemas legales. Es una parte de la legislación un poco tramposa, o sea, un poco mal solucionada, y por eso hay que tenerlo en cuenta. Ese es el único tema en donde yo tendría miedo, dialogando con lo que decía Sebastián antes, ¿no? Claro. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, Andrés, Irina, Sebastián, muchísimas gracias. Los invitamos a seguir con la última charla y bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Saludos hacia la distancia. Y bueno, los invitamos a seguir con la última charla de este 10º Congreso de Periodismo Digital de FOPEA.